darles a todos la bienvenida. Y vamos a iniciar nuestro curso el día de hoy. Primero vamos a iniciar con un poquito de diferencias en realidad, ¿ok? Con una introducción un poquito básica para después poder seguir adelante. Y vamos a empezar a hablar de lo que es primero la atención al público o atención al cliente. ¿Ok? Muchas veces, atención al cliente es un puesto de trabajo, ¿ok? Es un puesto de trabajo en el que muchas organizaciones tienen, público-cliente en realidad. Ahora, a pesar de ser un puesto de trabajo que normalmente lo relacionamos a ventas, ¿ok? En realidad puede ser cualquier tipo puede ser orientación, puede ser retención, puede ser información, por supuesto que también es ventas, también puede ser dirección, organización, en realidad puede ser muchísimos los temas, los puntos por el cual nosotros podemos estar enfocados directamente hacia un público. ¿Ok? Pero ahora es importante también mencionar que todas las carreras, ¿ok? Todas las profesiones que actualmente vemos tienen que tener orientación al cliente, orientación al público, porque al final todas las carreras que nosotros estudiamos es precisamente para poder brindar un producto o un servicio. No hay carrera, no hay ocupación, no hay oficio que no sea ese su principal objetivo, brindar un producto o brindar un servicio. ¿Ok? Por ejemplo, el médico. ¿Ok? El médico que está estudiando medicina para poder diagnosticar y tratar diferentes enfermedades. Ese médico tiene sus clientes, solamente que el médico no lo va a denominar clientes, no, el médico lo va a denominar sus pacientes, pero que al fin y al cabo es un público objetivo o es un cliente, por así decir, ¿no? El abogado que estudia leyes, legislación para poder armar estrategias de defensa, para poder hacer tramitación de documentación legal, todo ello, también tiene su objetivo, pero él no los va a llamar clientes, aunque también los llaman clientes, ¿no? Pero no los va a llamar clientes, como los va a llamar, va a ser patrocinados, defendidos, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo son clientes, ¿no? Entonces, en realidad todas las carreras tienen una orientación hacia un público objetivo, ¿no? Ahora, de repente por ahí alguien me dice, yo estudio de repente, vamos a suponer, ingeniería de minas, ¿ok? Y voy a trabajar para una minera, supongamos. Ahora, no es que yo voy a extraer el mineral y después voy a estar yendo al mercado a vender mi mineral de repente. No, no, obviamente no. Ahí podríamos preguntar, entonces, ¿quién es mi público objetivo? ¿No? ¿Quién es mi cliente objetivo? La empresa para la que trabajas, la empresa sea tercerizadora o sea directamente la minera. Las relaciones laborales internas que tú vas a tener, ellos son tu público objetivo, ellos son, por así decir, tu personal objetivo, ¿no? Y por eso también tenemos la denominación de cliente interno, porque el cliente externo ya nosotros sabemos y conocemos que es aquel, ¿no? A quien brindamos el servicio, que paga por ello, ¿no? Pero el cliente interno es el propio trabajador de la entidad que también está brindando el producto o el servicio. Entonces, ahí siempre vamos a tener orientación hacia alguien, hacia un público objetivo. Ahora, si es que hablamos del sector público y privado, es porque ambos sectores tienen esta diferenciación. Y vamos también a empezar nuestra sesión, todavía no estamos pasando nuestro material, ¿ok? Pero vamos a empezar nuestra sesión marcando algunas diferencias entre el sector público y el sector privado. Por ejemplo, primero, si hablamos de repente ay, se me fue la palabrita. No es esta la palabra, ¿ok? Pero vamos a utilizar la más sencilla. Si hablamos de dinero, ¿ok? Si hablamos de inversión o si hablamos del dinero que cada empresa tiene, ¿no? Mientras que el sector público es de dependencia gubernamental, es decir, que el dinero, el monto de inversión o el presupuesto que maneja, ¿ok? Es directamente del Estado y que ese presupuesto se genera, el mayor, em, por así decir, el mayor ingreso que tiene el Estado para poder asignar presupuestos es a través de los impuestos, ¿ok? Ya hemos visto, por ejemplo, que tenemos las rentas, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, y que esa es la principal fuente de recaudación de fondos para que se pueda destinar para dar la inversión pública a las entidades públicas, ¿ok? Por ejemplo, y de hecho sea de paso, ¿no? Hoy día, 13 de mayo, por lo menos en el país de Perú, se han habilitado los pagos
pagos para la declaración anual de rentas de cuarta y quinta categoría. Es decir, el Estado estos meses va a recaudar fondos para poder establecer su presupuesto anual. ¿Ok? Entonces, por ese lado vamos viendo, ¿no? Ahora, mientras es de inversión, es decir, las entidades públicas son de inversión pública, mientras que las entidades privadas o las empresas privadas, dicho, válgase la redundancia, ok, son de inversión privada, es decir, yo tengo mi empresa privada. Si yo quiero tener mi empresa, yo tengo que ver de dónde consigo la fuente de inversión. Me saco un préstamo del banco, creo una sociedad de inversionistas, saco de mis ahorros, es decir, es dinero propio que yo pongo en circulación a través de una empresa. Y eso también nos marca la autonomía que tiene cada una de estas empresas, que mientras la empresa privada tiene completa, no completa, pero tiene autonomía en su funcionamiento, siempre y cuando esté bajo o siempre y cuando cumpla, ¿no?, las normas legales, tiene completa autonomía la empresa privada, mientras que la empresa pública no. Un ejemplo de esto, ¿ok? Tengo mi empresa privada y digo, hoy día voy a cerrar mi empresa privada, hoy día no voy a abrir. ¿Por qué? Por diversos motivos, estoy malito, estoy enfermito, me siento mal, simplemente hoy día no deseo atender al público, no abro mi empresa privada, no pasa nada. Pero no es que de repente mañana una entidad pública, supongamos un municipio, no es que el municipio simplemente pueda agarrar y decir mañana, no vamos a abrir, no vamos a atender al público hoy día. No pueden hacer eso. Entonces, desde ese pequeño ejemplo sale la diferencia de la autonomía, que el sector público no tiene autonomía, es dependencia, depende directamente de quién, del gobierno, mientras que el sector privado no, el sector privado tiene su dependencia. ¿Ok? Vamos partiendo desde esos pequeños puntos, ¿no? Entonces, son sectores completamente diferentes, pero ahora también, por ejemplo, la entidad privada, su principal objetivo, perdón, la entidad pública, su principal objetivo es dar servicios gratuitos, mientras que la entidad privada ofrece productos y servicios, pero cobra por estos. ¿Ok? Es decir, cuando decimos cobrar es porque el principal objetivo de la entidad privada es la obtención de utilidades, de ganancias, de rentas, mientras que la entidad pública no tiene una mira o un objetivo en decir, este año quiero ganar esta cantidad de dinero. No, porque su objetivo no es la ganancia, su objetivo es brindar los servicios a la ciudadanía. Entonces, empezamos por ello y ya vamos viendo. Ahora, como mencionábamos, la entidad pública tiene su público. ¿Y quién es su público? Toda la ciudadanía. La entidad pública está enfocada a brindar servicios a todos los ciudadanos, mientras que la entidad privada tiene su público, que son sus clientes, y que en este caso la entidad privada, ella no decide quiénes son sus clientes, sino que los clientes van a decidir a optar por esta entidad pública. ¿Ok? Es decir, mientras que la entidad privada, perdón, estoy variando un poquito con las palabras, pero mientras la entidad pública, ¿ok?, está para servir a toda la ciudadanía, la entidad privada está a la expectativa o a la espera de que sea la ciudadanía los que escojan a ella. Y por lo tanto, para ambas entidades públicas o privadas, el cliente o el público en general se vuelven su principal enfoque, porque ambos dependen de ellos. ¿Ok? Y empezando por ello, vamos a empezar a definir lo que es el servicio, ya que estamos hablando del servicio. Nuestro curso está orientado tanto al sector público como al sector privado y vamos a ir tocando un poco de ambos, ¿ok? Vamos a ir hablando tanto del público como del privado. Sin embargo, el día de hoy vamos a orientar nuestra sesión un poquito más hacia el sector público, porque es el más complejo. ¿Por qué? Acá hablamos nuevamente de las autonomías. Mientras que el sector privado tiene su autonomía, su preferencia, su forma de trato, la elección incluso de cómo va a dar el trato al cliente, el sector público no tiene esa autonomía. El sector público tiene pautas legales, tiene normas técnicas, tiene guías, ¿ok? Guías legales, es decir, hay leyes que a los servidores públicos o a los trabajadores de la entidad pública ya les dicen cómo tienes que atender a tu público, cuál es tu obligación, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus deberes con tu público.
Es decir, en el sector público sí se pueden hacer mejoras, implementaciones, pero no es que el sector público dice, hoy día se me antoja tratar a mi gente así, o a partir de mañana vamos a tratar a la población así. No, porque para ellos ya hay pautas legales y por el lado del sector público, eso es lo que vamos a ver en este curso, las pautas legales, las normas técnicas que ya nos marcan por obligación cómo el servidor público tiene que atender a su público general. Mientras que en el sector privado vamos a hablar sobre las tendencias de atención al cliente que benefician bastante a las entidades privadas, ¿ok? Eso vamos a orientar nuestro curso. Y el día de hoy, a modo de introducción, y más que de introducción, de antecedente, porque necesitamos tener la información que vamos a tocar hoy para poder trabajar en adelante en nuestro curso, es que vamos a tener un enfoque un poco más orientado hacia el sector público el día de hoy. Y para ello vamos a empezar a hablar de los servicios. ¿Ok? Y cuando vamos a hablar de los servicios es porque la entidad pública, como mencionamos, se encarga de otorgar se encarga de brindar servicios a la ciudadanía en general. ¿Ok? Acá vemos, ¿no? Justo estamos viendo aquí en nuestro material que hoy en día, cada vez más globalizado, se orientan los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los usuarios a través de servicios de calidad. ¿Qué es lo que busca un servicio? Un servicio busca cubrir una necesidad. Acá nos dice, la palabra servicio proviene de la palabra latina service, que significa servir, servidor o servicial. ¿Ok? Es decir, cuando uno brinda un servicio no es simplemente decir, toma, aquí tienes y ya, sino que el servicio tiene que venir envuelto en una envoltura de servicial, en una envoltura de amabilidad, en una envoltura de disposición para poder otorgar ese servicio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver. El servicio es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que se diseñan para satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Ok? Acá no. Ahora, vamos a ver. ¿Quiénes nos beneficiamos de los servicios públicos, de los servicios que, o mejor dicho, de los servicios que las entidades nos dan a la población? Todos en general. ¿Ok? Porque el servicio es para toda la ciudadanía. Por eso nos habla de un paquete de valor al usuario, ¿ok? Porque es lo que por derecho nos corresponde a todos y que este servicio tiene que crear una conexión entre el servidor público y el usuario. Es decir, el servicio tiene que ser un nexo para que podamos tener esta relación entre la persona que trabaja para el Estado y nos atiende y el usuario. Es decir, acá vamos a ver incluso, ¿ok? Vamos a ver los elementos que componen un servicio. Dos elementos componen un servicio, el proveedor y el usuario. ¿Quién es el proveedor? Quien proporciona el servicio. ¿Y quién es el usuario? El beneficiado de este servicio. En el caso de la entidad pública, el proveedor va a recibir el nombre de servidor público. ¿Por qué? Estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Servicio, viene de servir, servidor, servicial. Entidad pública. Cuando hablamos de un servidor público, es alguien que inmediatamente, o yo inmediatamente, al aceptar trabajar en una entidad pública, me estoy poniendo al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y por ahí nos podemos preguntar, o yo les pregunto a ustedes, a ver, en sus propias palabras, para ustedes, ¿qué es ponerse al servicio de alguien? No necesariamente les pregunto de la ciudadanía, ¿ok? Pero para ustedes, ¿qué es ponerse al servicio de alguien? Si yo les digo, estás bajo el servicio de esta persona. Para ustedes, a ver, en sus propias palabras, ¿qué significa eso? Ponernos al servicio de alguien. A ver, vamos, recuerden, no hay respuestas cerradas, no hay respuestas equivocadas. Ayudar, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos, si yo les digo, estás al servicio de alguien. Ayudar, perfecto. Ofrecer un servicio, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos, a ver, en las palabras que a ustedes se les ocurra, porque no va a haber ninguna respuesta errada. ¿Ok? Ponerse en el zapato del cliente, claro que sí, ¿no? Entonces, el poner, cuando estamos diciendo estás al servicio de alguien, es porque tú estás a disposición de esa persona. Si yo tengo a alguien a mi servicio,
Yo le puedo pedir, ayúdame con mi tarea, por ejemplo, ayúdame a ordenar, acompáñame a hacer esto, hagamos esto juntos, siéntate conmigo. ¿Por qué? Porque esa persona está a mi disposición. Entonces, cuando hablamos del servidor público, inmediatamente estamos diciendo de que en el sector público esta persona se pone a disposición de todos. Y ojo, no hay que confundir, porque el servidor no es el esclavo, son términos diferentes. ¿Ok? El servidor no es, por así decir, mi mascota, al que yo puedo jalonear, puedo llevar a un lado, puedo llevar a otro lado, ¿no? Al que yo le puedo decir sentado, parado, come, haz esto. No. ¿Ok? Simplemente el servidor es alguien que se pone a nuestra disposición para ayudarnos a cubrir las necesidades que uno puede tener, ¿no? Y para eso vamos a ver acá cuál es el término, cuál es la denominación que tenemos del usuario en el sector público. Ya sabemos que el servidor público es el trabajador de la entidad que se pone al servicio de la ciudadanía, sea cual sea tu rango, tu posición, tu jerarquía, el puesto de trabajo que tú tengas en la entidad pública, estás al servicio de la ciudadanía. ¿Ok? Si estás en atención al público, estás a su servicio. Si eres el alcalde, estás al servicio de las personas que te eligieron y de las que no te eligieron. Si eres presidente o presidenta de la República, estás al servicio de todo tu país, ¿ok? Estás al servicio de todo tu país. Los que votaron por ti y los que no votaron por ti, estás al servicio de todos ellos, ¿ok? Y ojo, para entrar al sector público es un acto completamente voluntario, ¿ok? Nadie va a venir y te va a decir, a partir de mañana tú vas a trabajar en el sector público y te pones al servicio de todos. No, esa es una elección que tú tienes, ¿ok? Así que eso es algo que incluso estamos buscando hacer entender a los servidores públicos, ¿ok? Que uno, nadie te ha obligado. ¿Ok? Desde el momento en el que tú aceptaste, firmaste un contrato, postulaste, ¿ok? Y ganaste, ¿ok? Y ganaste todo un proceso, ¿ok? Ya te convertiste en un servidor público, es decir, te pusiste a disposición de todo un país en este caso. Y por eso decimos que ahora, ¿y de quién me he puesto a disposición? De los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Los usuarios son las personas más importantes para nosotros. ¿Ok? El usuario es la persona más importante para nuestra entidad pública. El usuario no depende de nosotros. Nosotros dependemos de este usuario. Eso es importante destacar. ¿Ok? ¿Por qué? Imagínense que de repente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? El sector público brinda transporte público, supongamos, ¿ok? El sector público en algunos países los hay, en otros no, pero vamos a poner este ejemplo. El sector público brinda transporte público gratuito. ¿Ok? Y todos los usuarios se benefician de ese transporte público. Se van a trabajar, se van a pasear, se movilizan en ese transporte público. El transporte público está para servir a sus usuarios, ¿ok? Ese transporte público, ¿qué va a meritar? Va a meritar de por sí servidores públicos, choferes, de repente, controladores, áreas administrativas, contabilidad, ¿ok? Logística. Es decir, detrás de este servicio hay un montón de personas trabajando para que este servicio de transporte público gratuito funcione. Vamos a poner este ejemplo. Ahora, ahí es donde entra mucho la confusión. ¿Por qué? Porque las personas dicen, gracias a nosotros, a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, la población tiene un servicio público. No es gracias a ustedes, ustedes trabajan para ello, pero no es un favor, es la obligación que tiene el servidor público porque para eso se le está pagando. ¿Y de dónde se le está pagando al servidor público? De la inversión pública. ¿Y de dónde ha venido esa inversión pública? De los impuestos. ¿Y quiénes han generado esos impuestos? La misma ciudadanía. ¿Ok? Entonces todo es un ciclo, ¿no? ¿Y qué pasaría si de repente los ciudadanos agarran y de pronto un día se levantan y dicen, ya no queremos el transporte público gratuito, prefiero el transporte privado? Prefiero pagar mi taxi, prefiero tomar los micros de empresas privadas, prefiero ir en mi propio carro y de pronto toda la ciudadanía dejan de hacer
dejan de hacer uso de ese transporte público gratuito. Nadie sube ese transporte público gratuito. ¿Qué va a pasar con ese transporte público? Van a decir, por gusto lo tenemos. Por gusto seguimos inyectando dinero para este proyecto, por gusto seguimos trabajando con inversión, por gusto tenemos servidores públicos detrás de este proyecto porque ya nadie lo usa. ¿Y qué es lo que harían? Eliminarían este proyecto, como se han eliminado muchos proyectos y muchos programas del sector público. Simplemente dirían, lo sacamos. ¿Ok? Dirían eso, lo sacamos. ¿Y qué pasó? Los servidores públicos que estaban trabajando en este proyecto ya no son necesarios porque ya no hay el proyecto. Y en otras palabras, ¿qué pasa con estos servidores públicos? Se quedan al aire. ¿Por qué? Ya no hay en qué trabajar. Entonces, a eso vamos, a que nosotros como servidores, que los usuarios no dependen de nosotros, sino que nosotros como servidores públicos dependemos directamente de nuestros usuarios. Segundo, y como ya sabemos que ellos son lo más importante, no es una interrupción a nuestro trabajo tener que atender a nuestros usuarios o a nuestros ciudadanos. Por el contrario, es el objetivo que tenemos. Ahora ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto de que si en algún momento nuestra ciudadanía dice, ya no queremos servicio público, nosotros como servidores públicos ya no tendríamos razón de existir. Por lo tanto, ellos son nuestros objetivos y ellos incluso hasta podríamos llegar a ese término de decir, nos hacen un favor cuando toman nuestros servicios. ¿Y por qué llegamos a la conclusión de que nos hacen un favor? Porque hoy en día, habiendo tanta entidad privada, ¿ok? Y en una economía emergente dentro de todo, muchos ciudadanos prefieren optar la opción privada que la opción pública. ¿Ok? Y eso es lo que ha llevado, por así decir, ya a la desaparición de diversos programas que ha tenido el Estado y la desaparición. Entonces, el hecho de que los usuarios nos elija por encima de otras opciones es algo que tenemos que agradecer, ¿ok? Y nosotros no estamos haciendo un favor atendiéndolo, es nuestro trabajo. Eso también tenemos que dejarlo muy claro desde el primer día en el que un servidor público ingresa a laborar. No le estás haciendo un favor a ese usuario, ese es tu trabajo. ¿Ok? Y siempre hay que agradecer la interacción que el usuario decide tener con la entidad pública, ¿no? Y acá es una parte esencial de nuestra dependencia, no es ningún extraño. El usuario no es ningún extraño para ninguna entidad pública. Si es que lo queremos ver de este modo, imaginémonos las entidades públicas como empresas de inversión, ¿ok? Como si fuesen empresas de inversión. De algún modo, todos somos un poquito dueños de cada uno. Es decir, y vamos a poner de ejemplo Perú. En el caso de Perú, que somos aproximadamente 30 millones de peruanos, los 30 millones de peruanos tenemos un pequeño porcentaje de cada entidad. Y así sea un 0,0001%, ya me convierto en parte de esa dependencia. Y es por eso que al usuario no se le pueden negar ciertos servicios o ciertos, entre comillas, favores básicos. Por ejemplo, estás en la calle y te dio ganas de ir al baño. Tú puedes entrar a cualquier entidad pública y solicitar que te presten el baño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte de tu derecho. Y la entidad pública no te puede negar a menos, ¿ok? A menos que sea entidades públicas financieras, que eso ya lo trabajamos por una cuestión de seguridad. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy al Banco de la Nación y digo, por favor, quiero entrar al baño, ¿me puede prestar su baño? De repente me lo van a negar. ¿Por qué? Por cuestión de seguridad. Ahí están manejándose grandes cantidades de dinero. Una persona puede ser muy bien intencionada de ingresar para hacer una necesidad, como puede ser otro que no, otro que esté ingresando ¿para qué? Para observar brechas de seguridad, para poder colocar dispositivos inadecuados o algo. Entonces, en ese sentido, no, pero si yo voy a la comisaría, me tienen que dar. Si voy a un municipio, me tienen que prestar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son entidades públicas, de acceso público. Incluso, ¿no? Si es que yo voy a alguna municipalidad y simplemente quiero sentarme un ratito para acomodar algo y luego salir, me tienen que dejar pasar. ¿Ok? Me tienen que dejar pasar porque lógicamente hay un punto de hasta dónde puedo ingresar, ¿no? No significa que yo voy a agarrar y voy a decir, permiso, voy a entrar y me voy a recorrer todas las oficinas, me voy a sentar en el comedor de trabajadores, voy a abrir las oficinas privadas y voy a decir, no, es que yo también soy dueño, no, ¿no? Hay siempre
también ciertos límites, ¿no? Pero el usuario no es ningún extraño, es parte de nuestra y de nuestra entidad pública. Y recuerden, sin los usuarios no habría razón de ser de las instituciones públicas y por lo tanto no existirían los servidores públicos. Es decir, sin usuarios no existiríamos nosotros, ¿ok? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a hacer entender a los servidores públicos, ¿ok? Que muchas veces nosotros podemos decir, bueno, mis, en la teoría suena muy bonito, ¿no? Pero en la realidad la aplicación es totalmente diferente. ¿Por qué? Y justo por ahí lo comentaba un colega, ¿no? Decía, porque la atención no es óptima, la atención no es buena, ¿no? Y muchas veces un servicio que yo puedo obtener gratis del Estado, prefiero pagarlo de manera particular a tener que someterme a la atención pública. Eso es algo muy cierto y que vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué se tiene esa idea o por qué se está otra, o por qué por qué por muchos años el Estado, el mismo Estado, ¿no? La misma institución pública se ha encargado de formar esa imagen frente a sus usuarios. Más adelantito vamos a poder ver eso. Pero esta parte como introducción. Recuerden, hoy día estamos enfocando nuestra sesión un poquito más hacia el sector público que hacia el sector privado, pero vamos a tocar algo. Por ahí nos dicen, ¿y supermercados nos permiten el acceso? Claro que sí, ¿ok? De hecho, justo estamos hablando de ambientes públicos, ¿ok? Y todos los ambientes públicos no pueden negar servicios de necesidad básica, como en este caso los servicios higiénicos, ¿no? Y de hecho, en este caso, los supermercados, por ejemplo, son entidades privadas, pero ¿quién fiscaliza eso? Indecopi, ¿ok? Por ejemplo, hace unos días en Lima, fui a un supermercado, no vamos a decir el nombre ya, pero fui a un supermercado por Jesús María, muy conocido, y estaba con mis sobrinitas chiquitas. Y una de mis sobrinitas agarra y me empieza a decir, pis, 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 quiero baño. Ya, bueno, fuimos al baño y cuando ya estaba yo entrando al baño, me interrumpió inmediatamente una servidora que estaba sentada allí como que en una mesita justo antes de entrar al pasillito de los baños, ok, y agarra y me dice, por favor, su boleta. Y le digo, no, todavía no tengo la boleta porque todavía no hemos ido a la caja a pagar, ¿no? Estamos comprando. Y es mi sobrinita que le ha dado ganas de ir al baño. Mi sobrinita, para eso entonces el dato, mi sobrina es pequeñita, mi sobrina tiene 2 añitos, ¿ok? Y me dice, no, es que para ingresar a los servicios tiene que tener su boleta de venta, tiene que ser cliente. ¿Ok? Algo que está completamente prohibido, ¿ok? ¿Por qué? Porque, o sea, en todo caso fue que simplemente le dije a la trabajadora, ¿no? Con toda la educación le dije, ¿y qué hago? Le dije ahora, ¿no? O sea, mi sobrinita está sin su pañalito porque ya no usa pañal, le digo, ¿qué hago? Y me dice, no, es que tienen que tener la boleta. Y le digo, sí, le digo, esto estamos comprando, pero todavía no he pasado por la caja. Le dije, pero ¿qué hago? Le digo. ¿No? Entonces la señora parece que vio en ese momento de que verdaderamente estaba con una niña, un adulto puede contener, ¿no? Pero una niñita no. Y me dijo, por última vez pase, o por única vez pase. Ok, pasé y bueno, no quise hacer más problemas tampoco porque estaba con una pequeña, no era momento de discutir o algo, pero en ese caso, ok, si es que alguien además le hubiese pasado eso, tendría todo el derecho en ese momento de poder presentar una denuncia Indecopi. Más adelante también en nuestras siguientes sesiones vamos a ir viendo ese tema. Tendría todo el derecho y ganaría. Y créanme que ese supermercado le pondrían una multa muy grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede hacer eso, no pueden condicionar, ¿ok? Por lo menos supermercados, todos ellos no pueden condicionar el uso de servicios públicos en este caso. ¿Ok? Entonces, vamos por ese ejemplo, ¿no? Ahora, muy bien, ahora vamos a ver un poquito, vamos a seguir hablando del servicio y vamos a hablar del triángulo del servicio, ¿ok? Que es una técnica muy conocida para poder brindar para poder brindar servicios adecuados, ¿ok? Y vamos a hablar primero, nos dice que este triángulo del servicio es clave para la excelencia de la atención al cliente. Este modelo fue desarrollado más o menos por los años 80 por Carl Albrecht.
no me acuerdo bien el nombre, Karl Albrecht, ¿ok? Y que este cuadro enfatiza 3 y hasta 4 elementos que nosotros hemos incluido acá, ¿ok? Este cuadro nos habla primero, acá justo lo estamos viendo, perdón, este pirámide nos habla primero, ¿ok? En realidad no hay un orden específico, yo lo hemos puesto en una pirámide, ¿ok? O en un triángulo, pero vamos a empezar a hablar vamos a empezar desde la base y vamos a empezar a hablar de los sistemas, ¿ok? Cuando hablamos de los sistemas, ¿ok? Nos dicen que son procesos que respaldan el servicio al cliente, ¿ok? Sistemas y procesos que nos van a ayudar a respaldar el servicio, ya sea al servidor o al cliente, y que estos van a jugar un papel vital para garantizar eficiencia y coherencia. Por ejemplo, en los sistemas va a incluir desde la tecnología que utilizamos, los procedimientos, las políticas de la empresa, todo ello, juegan un sistema importante o juegan, pero un papel importante para que nosotros podamos tener una base, por eso lo tenemos los temas en la base para poder atender a nuestros clientes. Por ejemplo, ¿ok? En el caso que les mencioné, este supermercado, ¿qué ha hecho? Dentro de sus sistemas ha establecido una política para el servicio de baño, para el uso de servicios higiénicos. ¿Qué ha puesto? La política es, solo clientes pueden utilizar los baños, ¿ok? Supongamos que sea válido, ¿ok? Ese es un sistema que ellos han establecido. Ahora, cuando nosotros para atención al cliente establecemos algún sistema, este sistema tiene que estar enfocado en buscar la satisfacción del cliente. Ese sistema tiene que estar enfocado en que el cliente se sienta bien con este procedimiento que se está aplicando. En este caso, ¿ok? Este sistema puede ser que juegue a favor o en contra. Por ejemplo, en mi caso jugó en contra, ¿ok? Jugó en contra. ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo todavía no era cliente, pero estaba dentro de pero estaba dentro de ese ámbito, por así decir. Pero yo todavía no era cliente. Entonces, en mi caso jugó contra. De repente, para otro cliente, ese sistema que ellos han establecido puede jugar a favor, porque puede decir, ah, mira, antes este baño andaba lleno de personas ajenas a la empresa que venían, entraban y habían largas colas, o de repente estaba muy sucio. Ahora que han puesto ese sistema, está más desocupado, está más limpio. Entonces, puede ser que por ahí, pero ese es un pequeño ejemplo, ¿no? El sistema son las políticas, procesos, incluso la tecnología que utilizamos que en busca de la satisfacción, seguido por el personal o los trabajadores o los empleados o el término que se quiera utilizar, ¿no? En el caso, si es que nos enfocamos al sector público, estamos hablando de los servidores públicos, ¿ok? Ellos son la primera línea de atención al cliente. ¿Ok? Por ejemplo, de repente vamos a hacer un reencuentro en la guerra. Cuando estamos en una guerra, imaginémonos las guerras antiguas, ¿ok? Y ¿quiénes son el personal de primera línea? Los que se enfrentan directamente al enemigo, ¿no? Los que están cara a cara, los que van a tener el roce, el contacto directo, ellos son mi personal de primera línea. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando estábamos en época de pandemia del COVID, ¿quiénes eran el personal de primera línea en la época de la pandemia? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Quiénes eran el personal de primera línea cuando estábamos en esas épocas de cuarentena, de COVID, todo ello? ¿Recuerdan? A ver, muy bien, ¿ok? Los médicos, doctores, enfermeras, es decir, el personal de salud. ¿Y por qué les decíamos de personal de primera línea? Porque ellos se enfrentaban cara a cara con la enfermedad, literalmente. Literalmente estaba la persona con COVID y estaba ahí el médico, la enfermera, atendiendo al personal, a la persona infectada de COVID. Entonces, ellos eran por eso nuestro personal de primera línea, porque estaban cara a cara con la enfermedad. Y si vamos al ámbito empresarial, ¿quiénes son nuestro personal de primera línea? Es atención al cliente. Ellos son los que están en la primera línea de la batalla. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el administrador, el gerente, el supervisor, el jefe, pero yo estoy out office, ¿ok? Yo estoy en el in front office, es decir, atrás. Yo estoy detrás de escenario.
Yo manejo, mi cargo es muy importante, claro que sí, yo puedo estar gestionando estrategias, todo ello, pero quienes están frente al cliente es personal de atención al cliente. Dense cuenta, cuando uno va a entrar a una empresa, voy a entrar a una clínica, ¿ok? ¿Qué es lo primero que me voy a topar en esta clínica? No va a ser al médico sentado en el consultorio para atenderme. Lo primero que me voy a topar en esta clínica es al personal de admisión. ¿Quiénes son ellos? Atención al cliente. Y son los primeros, cara a cara. Por eso les decimos que es el personal de primera línea, ¿ok? Son muy importantes para las empresas porque ellos son los que tienen, porque la interacción que ellos tienen es el impacto directo con la experiencia que va a tener el cliente. ¿Ok? Por ejemplo, mi empresa puede ser muy buena, mis servicios pueden ser de calidad, ¿ok? O mis productos también pueden ser excelentes, puedo ser una gran empresa, pero si mi personal de atención al cliente de arranque trata mal a mi cliente, no importa lo excelente que sea mi empresa, ese cliente ya tuvo una mala experiencia conmigo. ¿Ok? O por el contrario, de repente mis productos no son tan eficientes, de repente mi servicio no es de la calidad esperada, pero la atención puede ser tan buena que hace que la persona opte por mis productos o servicios. ¿Ok? Por eso es que la interacción que tiene este personal tiene un impacto directo con el cliente o con el público en general, y eso puede llegar a definir el futuro del servicio que voy a implementar. Y es por eso que es crucial en las empresas invertir en en nuestros trabajadores de primera línea, en capacitarlos, en desarrollarlos, en equiparlos, no solamente con habilidades y conocimientos necesarios, sino también a través de los sistemas poder equiparlos con la tecnología necesaria para que el impacto sea de lo más positivo que se pueda. Y a eso vienen las estrategias del servicio, con el equipamiento. ¿Ok? Ya sé que mi personal de primera línea, de ellos va a depender el futuro del servicio o producto que yo ofrezco. Ahí vienen las estrategias, ¿ok? Capacita, invierte en ellos, coloca programas, invierte en software, en programas de CMR. ¿Ok? Y por último tenemos en la punta de nuestro triángulo, arriba, como lo más importante, vamos a tener siempre al cliente. ¿Ok? Que el cliente es para quien nosotros estamos trabajando, es lo más importante que tenemos. ¿Ok? De él va a depender, de este cliente va a depender el futuro de nuestras organizaciones, seamos públicas o seamos privadas. Ya hemos visto, ¿no? En las públicas, el día que el público general, ellos decían, ya no queremos servicios públicos, ya no tenemos razón de existir. Y en la empresa privada es aún más importante. ¿Por qué? Porque la empresa privada que no tiene clientes no sirve, no funciona, no da, no rinde. ¿Ok? Entonces, para ahora, por ejemplo, incluso la empresa pública tiene un beneficio que no tiene la empresa privada. ¿Y cuál es el beneficio? Que la empresa pública no se tiene que preocupar por competencia. La empresa o la entidad pública no tiene competencia. Por ejemplo, la RENIEC, en el caso de Perú, ¿no? Que es la que genera los documentos de identidad y la que maneja toda la base de datos de la población en general. No es que yo tengo que sacar mi documento de identidad y no es que yo digo, ay, no, servicio público muy malo, muy lento, no, mejor me voy a una entidad privada a sacar mi DNI. No puedo hacer eso, no tengo ni siquiera la opción a hacerlo, porque ellos son los únicos que brindan este servicio. ¿Ok? Entonces, por ese lado, la entidad pública no tiene competencia. Ahora, que sí hay ciertas entidades públicas que por así decir, que hay entidades privadas que ofrecen el mismo servicio que entidades públicas, claro que sí, las hay, pero la entidad pública está tan saturada que en vez de preocuparse por la competencia, agradece que haya más opciones, porque entre más opciones hayan, un poquito más que se libera. Es salud, un hospital público, por ejemplo. El hospital público dice, no, yo tengo que atender personas con enfermedades, todo, ¿no? Y tengo que atender desde la persona que tiene una enfermedad de repente grave, una enfermedad terminal, una enfermedad en tratamiento, hasta en la persona que viene porque hoy día le dolió la cabeza.
¿ok? Tengo que atender a ambos, tengo que dar recursos a ambos, tengo que dar atención, priorización a ambos, ¿no? Entonces la entidad pública en ese caso dice, agradezco que la persona con el dolor de cabeza opte por otra opción privada, porque hace que mi enfoque pueda ir hacia más personas. ¿Ok? Entonces la entidad pública no se preocupa por la competencia, no es que el Estado todos los días se siente y dice, estoy preocupado, ¿no? ¿Por qué? Estoy preocupado porque va a salir otro, porque hay cada vez más ONGs, hay cada vez más voluntariados que quieren ayudar a nuestra población pobre del país y nuestros programas también están orientados a ellos, no es que se preocupan, dicen qué bueno, ¿no? En cambio, la entidad privada sí se preocupa de la competencia, porque si yo soy una clínica, bien, pero si al lado mío abre otra clínica, me va a quitar clientes. Y si a mi otro costado abre otra clínica, de los clientes que yo tenía se van a ir dispersando. Y si al frente mío abre otra clínica, se van a ir dispersando. Y si entre más competencia tengo, disminuye mi margen de clientes. O por el contrario, tengo que enfocarme más en sistemas, en personal y en estrategias para poder captar esos clientes, ¿no? Entonces, por eso es que el cliente lo tenemos en la cima de todo, porque de él, públicos y privados, dependemos del cliente. ¿Ok? En ambos estamos dependiendo directamente de nuestros clientes. Ahora, vamos a ver por qué es y justo el cliente activo es más importante de todo. Está bien, está bien. El cliente es el activo más importante de toda organización. Yo lo cambiaría un poquito incluso, ¿ah? Yo lo cambiaría un poquito y diría que el cliente, sea interno como mis trabajadores o externo como los usuarios, ambos son igual de importantes, ¿no? ¿Por qué? Yo puedo tener mucha captación de clientes externos, pero si mi cliente interno, es decir, si mi personal, mis trabajadores dan un pésimo trato, los espantan. ¿Ok? O también puede ser que tenga poquito flujo de clientes, que no vengan muchos clientes, pero si tengo trabajadores, cliente interno, empleados, trabajadores bien capacitados, créanme que ellos van a traer más clientes. Así que es como una simbiosis en las que ambos se apoyan, en las que ambos se colaboran, ¿no? Y beneficios de usar el triángulo, ¿ok? Beneficios de que podamos usar nuestro triángulo de servicio. Mayor satisfacción del cliente porque nos centramos en sus necesidades. Aumento de las ventas porque los clientes satisfechos tienen más probabilidad de volver. Reducción de costos porque los sistemas y procedimientos pueden, uy, ¿qué pasó acá? Porque los sistemas y procedimientos pueden ayudar a reducir costos y mejora en la moral de los empleados, porque cuando ellos se sienten valorados y están marcando una diferencia, van a estar mucho más motivados, ¿ok? Y la motivación es parte de poder aumentar la productividad, así que todo va de la mano. Y algunos consejos que podemos dar para poder implementar nuestro triángulo de servicio en nuestras empresas. 1, prioriza el servicio al cliente. ¿Ok? Esto debe ser la prioridad absoluta para tu empresa. Haz todo lo que tú hagas, todas las fichas que tú muevas, todas las estrategias, todas las políticas que tú quieras implementar, hazlas siempre pensando en mi cliente. ¿Ok? En mi cliente. Hazla siempre pensando en él, ¿no? Ahora, nuevamente, regresamos al ejemplo del supermercado y que no quiere dar los baños al público en general, sino solo a sus clientes. Esta política, nuevamente repito, supongamos que eso esté permitido. Esta política, ¿ok? Está buscando beneficiar a sus clientes. ¿Por qué? Porque dice, quiero dar este servicio exclusivo para mis clientes. En base a eso, yo me imagino que lo han hecho, ¿no? Conoce a tus clientes. Tómate el tiempo para comprender las necesidades que tienen tus clientes. ¿Ok? Estudia a tus clientes y más adelante vamos a ver también cómo es eso de estudiar a nuestros clientes, porque hay un perfil que nosotros tenemos que elaborar para nuestros clientes. Así como cuando queremos contratar a un trabajador, decimos, hay que ver qué quiero de este trabajador, ¿no? ¿Qué profesión debe tener? ¿Qué cursos debe tener? ¿Qué experiencia debe tener? ¿Ok? Y cuando vamos a buscar ese trabajador, nos ponemos a ver que cumpla con todo. De la misma forma, yo debo estudiar a mis clientes, ¿ok? Y vamos a ver en nuestra siguiente sesión los tipos de clientes, vamos a ver en nuestra quinta sesión el perfil del cliente, vamos a ver todo ello. También nos dice capacítalos.
Capacita a tus trabajadores, ¿ok? La capacitación es clave para la mejora de cualquier proceso. Invierte en sistemas, ¿ok? Y la misma palabra acá lo dice. Acá no dice gasta en sistemas. Acá no dice regala plata para sistemas. No. Cuando uno habla de invertir es que yo voy a poner algo y voy a recuperar eso. Y no solo voy a recuperar, sino que voy a obtener ganancias. Entonces, cuando dice invierte, es un dinero que tú vas a recuperar y vas a ganar. ¿Y en qué sentido eficiencias? En tecnologías, en programas. Invierte en eso para que puedas mejorar la experiencia de ventas o la experiencia de atención a tus clientes. Y siempre mire tus resultados. También vamos a ver los KPIs de medición de satisfacción al cliente. Siempre mire de que siempre establece escalas de medición para que puedas ver si verdaderamente hay eficiencia y resultado en lo que tú quieres lograr. ¿Ok? Y hasta aquí hemos visto una introducción general, ¿no? Ahora, muchas veces se han hecho sondeos, ¿ok? Se han hecho sondeos, se han hecho encuestas, ¿no? Y de hecho, la pregunta que muchas personas se hacen es, ¿quién brinda mejores servicios? ¿O quién trata mejor a sus usuarios? ¿El sector público o el sector privado? Es una pregunta que siempre se hace, que es común y las respuestas también suelen ser comunes. Ahora, depende de la experiencia que haya tenido cada usuario, depende, ¿no? Hay personas que han tenido muy buena experiencia con el sector público, como también hay personas que todo lo contrario, ¿no? Pero esa es una pregunta frecuente que siempre se suele hacer. Y esta pregunta ha sido también, es de estudio también, en este caso para las entidades públicas, ¿no? Y los resultados siempre han sido contundentes. ¿Y cuáles han sido estos resultados? En opinión general, ¿ok? En opinión general, es decir, si yo agarro y pregunto de manera general, la mayoría siempre dice que quien brinda mejores servicios, sin dudar, es la entidad privada, ¿ok? Y eso salió por medio de estudios, no es opinión mía ni nada, ¿no? Pero, como decimos, la opinión pública o la opinión general no es necesariamente, por así decir, la voz de la razón, ¿ok? Sino que hay sondeos mucho más, ¿cuál sería la palabra? A ver. Hay sondeos que son, por así decir, mucho más enfocados para poder tener resultados más objetivos. Y es que verdaderamente aquí entra mucho la subjetividad cuando se hace esa pregunta. ¿Ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, les comento a grandes rasgos, ¿no? Yo soy docente y estábamos llevando un curso de gestión pública con alumnos de primer año de instituto. Chicos de 16, 17 años, la mayoría 17 años, 18, la mayoría ya son mayores de edad, pero nunca faltan los que tienen 16, 17 años, chicos jovencitos que ya están estudiando, ¿no? Y recuerdo que hicimos como un pequeño sondeo en clase y una pequeña de 17 años, recién cumpliditos, agarró y así, sin lugar a dudas, cuando hicimos esa pregunta, ella agarró y firme en su posición, dijo definitivamente el sector público es el peor en atención al cliente, ¿ok? Muy bien. Me llamó mucho la atención la respuesta de esta pequeña. ¿Y por qué me llamó la atención? ¿Ok? No por la respuesta, porque la respuesta es común escuchar esa respuesta, ¿no? Lo que me llamó la atención fue que es menor de edad, ¿ok? ¿Cuál ha sido su experiencia con el sector público para ya afirmar eso, ¿no? Que el sector público es malo, ¿ok? Y con eso no lo hice en el afán de defender al sector público, ¿ah? Sino que la pregunta fue esa, o sea, ¿cuál ha sido la experiencia que uno a esa edad tiene con el sector público para ya poder dar esta respuesta tan determinada? Y ahí le pregunté, ¿no? Y le dije, a ver, coméntame cuál ha sido tu experiencia con el sector público, ¿no? Para que me des tu respuesta o argumentame tu respuesta. Y me dijo, no, Miss, que siempre el sector público demora en sus trámites, siempre es lento. Y le pregunté, ¿no? Y le dije, ¿me puedes decir cuáles son los trámites que tú has hecho con el sector público?
Y me dijo, pues, bueno, o sea, yo todavía no, porque yo recién voy a cumplir, la mayoría de edad, ¿no? Pero a veces he acompañado a mi mamá y digo, pero de ti, directamente de ti, ¿no? Porque la pregunta no es, de repente, ¿qué opina tu mamá, tu papá de eso? No, sino a ver, ¿qué de ti? A ver, y me dice, no, o sea, no, yo todavía no he tenido la experiencia con el sector público, ¿no? Y eso me dejó pensando mucho, porque dije, o sea, el sector público no solamente ya se está haciendo esta fama con los usuarios activos, sino también con sus futuros usuarios activos, es decir, porque en algún momento esta pequeña va a ser también usuario del sector público, ¿no? Y ya tienen esta idea, o ya tienen esta impresión, ¿no? Y lo cual, por lo menos a mí, ¿no? Como sector público, me generaría bastante preocupación, ¿ok? Entonces, ahí fue donde partió ahí es donde partió la interrogante, ¿no? De decir, verdaderamente habrá objetividad en estos sondeos que se hacen a opinión popular y definitivamente no la va a haber. Pero, sin embargo, por eso es que la entidad pública contrata empresas para que puedan hacer propios sondeos. Y en este caso vamos a mostrar un sondeo objetivo que se realizó en el año, si no me equivoco, fue el último que se hizo, en el año 2017, a personas que recientemente habían llevado procesos en el sector público, es decir, no por opinión general, sino personas que han sido beneficiarios de algún servicio público directamente, ¿no? Y estos fueron los resultados que se obtuvieron, que aparentemente van a ver que son bastante alentadores, pero vamos a analizarlos. ¿Ok? Nos dice que 7 de cada 10 ciudadanos están satisfechos con los trámites del Estado. Se encontró que 7 de cada 10 ciudadanos satisfechos de los trámites del Estado. Algo que de repente ahorita puede discernir mucho con lo que uno puede pensar, como que pueden decir, seguro han entrevistado a personas a su conveniencia, ¿no? Porque suena bastante bueno el resultado, más de la mitad. ¿Ok? Pero vamos a analizar un poquito más a fondo. Una cosa vamos también a aclarar. Estar satisfechos no significa que el proceso sea el adecuado. No significa de que si arrojan resultados de que están satisfechos, significa que estoy haciendo todo bien. ¿Ok? No, y eso es lo que ha pasado en este sondeo. Se ha encontrado satisfacción, pero no están bien los procesos. ¿Por qué? Vamos a empezar. Primero, a través también de este mismo estudio, arrojó un resultado que también puede llegar a ser preocupante. ¿Cuál es este resultado? Uno, nos dice que son 8 horas en promedio para que un ciudadano pueda completar un trámite. ¿Ok? Vamos a ver por ahí. A veces me siento que menores de edad, a veces sí tenemos ese tipo de contacto con el sector público. Como por ejemplo, yo soy quien hace los trámites de mi mamá y no suele entender mucho eso. Y aún así, teniendo recién 17 años, puedo asegurar que hay experiencia propia. Excelente, ¿ok? Excelente. Créame, si la alumna me hubiese respondido de esa forma, totalmente validado, ¿no? Y en este caso, personas que tienen acceso directo con los trámites, pueden decirlo, pero no podemos decirlo si solamente tenemos observación, ¿ok? A eso me refería. En el caso de esta pequeña me llamó mucho la atención porque no me sustentó la respuesta, simplemente me habló en base a observación, ¿ok? Pero cuando ya tenemos acceso, ahí recién podemos determinar ello, ¿ok? Ahora, por ejemplo, también nos habla sobre 8 horas en promedio para poder realizar un trámite. Recuerden, este es un promedio, ¿ok? Cuando hablamos de promedio, puede ser que una persona demore 40 minutos, como puede ser que una persona demore todo un día, ¿ok? O 2 días, o 3 días, o 4 días, pero ese es en promedio, ¿ok? Y que 8 horas en realidad es bastante tiempo, bastante tiempo. Estamos hablando de que aproximadamente tendrías que demorar todo un jornal diario para que puedas realizar un proceso. Es demasiado, ¿no? Y de repente alguien por ahí dice, ¿no? Pero es un jornal, es un día, o sea, me parece bastante prudente, ¿no? Un día para realizar un trámite, ¿ok? Pero si te lo planteamos de otra forma, si te lo decimos,
Vas a ir hoy día, estamos lunes, vas a ir hoy día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles. Hasta el siguiente miércoles, desde hoy día, todos los días, 1 hora son 8 días. Vas a ir todos los días 1 hora al sector público. Vas a estar ahí todos los días. Ahí cambia. Porque diríamos, todos los días tengo que estar ahí, eso ya no solamente es tiempo, eso también es recursos, también es dinero, también es ganancias, exacto, ¿ok? Entonces es demasiado tiempo. Entonces ya vemos que no necesariamente índice de satisfacción significa índice de que todo está correcto. Otro punto, y miren, en comparación incluso, ¿no? Ahora comparamos con nuestro país vecino, con Chile. En Chile, este mismo sondeo arrojó, y de hecho sea de paso a nivel Latinoamérica, una de las mejores administraciones públicas es la de Chile, ¿ok? Arrojó que en promedio son 2 horas, una diferencia abismal. Por otro lado, también nos arrojó que solo la mitad de los ciudadanos se siente informado sobre las gestiones que realiza. Es decir, 5 de cada 10 ciudadanos puede decir, sí sé lo que estoy haciendo, ¿no? O sí entiendo lo que estoy haciendo, o sí tengo noción. Y es justamente lo que nos decía hace un momento nuestro coleguita, ¿no? Nos decía, aún así, por acá nos decía, ¿no? Ya que mi mamá no suele entender mucho eso, ¿ok? De repente la mamá no puede entender mucho porque no hay una correcta orientación, ¿no? O porque de repente el momento en el que alguien va y deja sus trámites o algo, no saben, por ejemplo, ¿no? A veces yo digo, voy a ir a la municipalidad a dejar un documento. Voy, agarran y me lo reciben y ya está. Y uno dice, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué debo hacer? ¿Debo esperar? ¿Me van a llamar? ¿Tengo que venir? O sea, uno tiene que preguntar, cuando en realidad no deberíamos preguntar, sino que esta información se nos debería dar de inmediato. ¿Okay? Entonces, ahí también vemos, aunque hay satisfacción de gran parte de la ciudadanía, de acuerdo a este estudio, no todos los procesos están dándose de la manera adecuada. Y acá nos dicen, 41% de los trámites del Estado, que existen más de 4,000 trámites diarios, requieren 3 o más interacciones para su resolución. Todo esto se trasluce a una sola palabra, que es la famosa burocracia, ¿ok? Demasiada burocracia. Y que lógicamente, y la burocracia tiene la consecuencia de que ralentiza los procesos. Entonces, podemos darnos cuenta que aparentemente el primer resultado obtenido puede sonar bastante alentador, pero si ya estudiamos más a fondo, sí caemos en cuenta de que hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Y estas afecciones, valga la redundancia, estas afecciones, ¿cómo afectan al ciudadano? Uno, o por qué el ciudadano muchas veces no se siente suficientemente cómodo con su sector público, ¿ok? Aquí es donde vamos a responder muchas de las preguntas. Y empezamos por uno. Nos habla de las largas colas y los horarios complicados. Por lo general, y no vamos a hablar de todas las entidades públicas, sino por la mayoría de ellas, atienden en un horario de oficina, ¿ok? Que es un horario de, por lo general, 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Mismo horario que muchas otras personas manejan en sus propios trabajos, en sus propias entidades, lo cual ya genera un conflicto. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer un trámite en el Estado, un trámite presencial, cruza el horario con mi horario de trabajo y por lo tanto ahí vemos muchas personas que agarran y dicen, tengo que pedir permiso, tengo que salir, tengo que dejar un momento mi trabajo porque hay un cruce de horarios que me complica, ¿ok? Empezando por ahí. Segundo problema que nos registra acá y las largas colas, ¿no? Que también ya hemos visto que eso es normal. ¿Por qué? Porque como hay mucha afluencia de personas también. La atención solo en español, que también ha generado un problema. Y hasta aquí vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿ok? Si bien es cierto, cuando nos referimos de usuarios, también utilizamos el término ciudadano, ¿ok? Los servicios públicos
no están orientados únicamente, en el caso de Perú, únicamente para peruanos, ¿ah? Los servicios públicos es para toda persona que está dentro del territorio nacional, ¿ok? Es para todos, no sin, por ejemplo, Serenazgo, Servicio Público de Seguridad, y yo soy extranjero, ¿ok? No significa que si viene un ladrón y me roba y me arranca de repente la cartera y yo digo, Serenazgo, me ha robado mi cartera, sígalo. No significa que Serenazgo va a venir y me va a decir, ¿y ese acento de dónde es? Ah, yo soy de Argentina. Ah, no, lo seguiría, pero si fueras peruano, ¿no? Pero como no eres peruano, como eres argentino, no. Tú no te corresponden estos servicios públicos, no. El servicio público es para todos, ¿ok? De hecho, desde el hecho en el que yo agarro y piso este país y estoy utilizando, voy a cruzar la pista y miro el teléfono para poder, perdón, miro el semáforo para poder cruzar, estoy haciendo uso ¿de qué? De la señalización, servicio público. ¿Ok? Entonces, el servicio público es para todos, ¿ok? Si a mí me roban, y no significa que yo voy a ir a la comisaría a poner una denuncia y la comisaría me va a decir, ah, no, solamente puedo poner la comisaría solamente puedo poner denuncia para peruanos, no, me tienen que aceptar mi denuncia, y no solamente en el Perú, en todos los países, ¿ok? En todos los países porque es un servicio público, nuevamente, ¿no? Entonces, ahora, atención solo en español, ¿ok? A mí me tienen que dar la facilidad de que yo pueda ser atendido en mi idioma natal, y no solamente hablamos de extranjeros, ¿ok? Si mi lengua materna es el quechua, a mí deberían facilitarme la atención en quechua. Y actualmente hay ya políticas y leyes que obligan la atención en la lengua natal. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha habilitado una, no sé, no le podría decir plataforma, ¿ok? Pero es como una central telefónica, es una central telefónica en la que supongamos yo soy servidora pública, ¿ok? Ahora, como servidora pública, si bien es cierto, lo ideal sería dominio de varias lenguas, de repente no lo tengo, y no por no tenerlo, no le voy a negar la atención, pero supongamos que viene un quechua hablante, ¿ok? Una persona que su lengua natal es el quechua, y yo necesito atender, pero no entiendo lo que me dicen. ¿Ok? Hay un nexo telefónico en el cual yo me puedo comunicar como servidor público con este Ministerio de Cultura y ellos inmediatamente van a poner vía telefónica o vía también online, van a poner a mi disposición a un traductor para que podamos llevar, para que le pueda brindar el servicio en su lengua natal. ¿Ok? Y eso es algo bastante positivo y bastante también es algo que refuerza mucho nuestra cultura. Y no solamente para ellos, sino también para los diferentes idiomas que puedan haber. Entonces, ahora, para el ciudadano, ¿ok? O para el, mejor dicho, para el usuario, ya es su derecho a la atención en su lengua natal, ¿no? Y una de las afecciones era que solamente había la atención en español, que el ciudadano tiene que navegar en la red y descubrir qué tiene que hacer para resolver su propio problema. El ciudadano que frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones para presentar el mismo documento, solicitudes de información que el Estado ya tiene y un usuario que incurre en costos absurdos en relación a lo que busca. Y hasta acá hacemos una aclaración. Recuerden, el sector público no está, el sector público, no, no busca ganancias, el sector público no busca venderte algo, no, ¿ok? Pero sí hay pagos, sí hay derechos, sí hay pagos por derecho de ciertos formatos, de ciertas certificaciones o de ciertos trámites que se tiene que hacer. ¿Ok? Y acá vamos a ver cómo mejorar los servicios en las entidades públicas, porque definitivamente todas estas afecciones que nosotros de repente como usuarios las conocemos, las sentimos y las vivimos, no son ajenas al sector público, no que el sector público desconoce lo que está pasando, ellos saben, ¿ok? Y ellos también ahora están en la búsqueda de cómo pueden mejorar su servicio. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es que el Estado ha buscado la mejora de sus servicios. Y empezamos por, primero, antecedentes de la presidencia del Consejo de Ministros, que ellos son los encargados de establecer estas normas, para no hacerlo tan tedioso, para hacer un poquito simplificado y que se pueda entender esto, ¿ok? Primero, la presidencia del Consejo de Ministros dijo, a ver, establezcamos un manual.
¿ok? Así como cuando compras tu refrigeradora y te viene un manual de uso que te dice cómo tienes que utilizar, cómo tienes que armar, qué sí tienes que hacer, qué tienes que evitar, algo así, y que te ayuda a manejar mejor tu refrigerador en este caso. Ellos pensaron al inicio lo mismo, dijeron, pongamos un manual de uso para que las personas apliquen correctamente, ¿no? Para que los servidores traten correctamente a nuestros usuarios. Aprobado en el 2013 y actualizado en el 2015. Problemas. Era prescriptivo, es decir, que te ponía estándares. Básicamente decía ya cómo tienes que hacerlo. Otro problema, poco flexible. ¿Por qué? Porque es un manual. ¿Ok? Y de hecho, vamos a hacer la analogía con electrodomésticos. ¿Ok? Imagínense que la línea, vamos a poner Samsung, por ejemplo. ¿Ok? Imagínense que Samsung saca un manual para que utilicemos adecuadamente los productos que Samsung nos vende. Solo saca un manual para todos sus productos. ¿Ok? Ese manual, de repente ahí me sirve a manejar muy bien mi televisor, pero no me va a servir para mi celular, ni para mi lavadora, ni para mi secadora, ni para mi refrigerador, ¿ok? Ni para mi equipo. ¿Por qué? Porque es un solo manual general. Lo mismo pasó. Sacaron un manual general, pero que las necesidades, por ejemplo, que tenía una entidad pública es diferente a otra y diferente a otra y diferente a otra. Y este manual era poco flexible, por lo cual no dio el resultado esperado. Entonces la presidencia dijo, ok, el manual no es la solución, vámonos por un plan. Y sacaron un plan para mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía, ¿ok? Es decir, ya no un manual, sino un plan que inicia a fines del 2016, que este plan ya era más flexible, ya no era como un manual rígido, sino que era más flexible, era como que sugerencias, algo así, pero era poco orientador. ¿Por qué? Porque fue todo lo contrario al manual. Mientras que el manual era muy rígido, el plan era muy abierto, era muy ambiguo, ¿ok? Y asumía conocimientos y experiencias de las entidades, más no los que eran reales. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado dice, bueno, ni el plan ni el manual, vamos a hacer algo. Nos vamos por la certificación ISO. ¿Ok? Vámonos por la certificación ISO. ¿Qué es la certificación, qué es la certificación ISO? ¿Ok? De hecho, ISO se traduce en los estándares, ¿no? En establecer estándares, en este caso de atención. ¿Ok? Ahora, estos ISO era como que ya te ponían, es un sistema de normalización internacional, ¿ok? Que regula la calidad y productos y la calidad en productos y servicios, ¿ok? Entonces era como que empezaron a dar la certificación ISO a las entidades, donde esta certificación te decía planes, normativas, recomendaciones para atención al público y te daban la certificación. Básicamente, ¿qué querían decir? ¿O qué buscó, no? La presidencia del Consejo de Ministros, que si te estoy dando la certificación, ya significa que estás cumpliendo, ¿ok? Lo cual tampoco fue efectivo. ¿Por qué? Vamos a poner nuevamente este ejemplo. Es como que yo ahorita agarre y a todos los presentes les emita un certificado de que ustedes dominan el alemán avanzado. Que como que ahorita yo agarro y diga certificado de alemán avanzado. A partir de ahora te estoy dando ese certificado de alemán avanzado. Tienes el papel que dice que tú hablas alemán avanzado. Pero si yo te digo, háblame en alemán, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque un certificado no significa que ya lo dominas. Lo mismo pasó acá. La certificación no necesariamente garantizaba que ya había calidad en los servicios. ¿Ok? Entonces el Estado agarró y dijo. Y entonces, bueno, dijeron, ya hemos probado esto, no damos con la respuesta, no damos con la alternativa correcta. Veamos cómo lo han hecho en otros países. ¿Ok? Y acá vamos a ver cómo resolvieron sus problemas públicos otros países o cómo están en el proceso de resolver estos problemas públicos en otros países. Y vamos a empezar por nuestros vecinos, ¿ok? Empezamos por nuestro vecino Brasil. ¿Ok? Brasil nos dice que uno de los métodos que ellos han encontrado para poder resolver sus problemas públicos fue a través de los centros de atención al ciudadano en Brasil, donde en un mismo espacio físico
¿ok? Colocaron diversas entidades públicas para que las personas vayan y tengan acceso a estas entidades en un solo lugar. Es decir, que ya no tenían que irse primero al municipio, después al banco, después al fisco. Ya no, sino que en un solo ambiente estaban todas las entidades públicas necesarias. ¿Ok? Y eso facilitó bastante, eso facilitó bastante estos centros porque ayudaron al ciudadano a que pueda realizar trámites en diferentes entidades mucho más rápido. Algo que en el caso de Perú también se implementa y que nosotros lo conocemos como los MAC. ¿Ok? La mejor atención al ciudadano. Los centros MAC, donde dentro de los MAC podemos encontrar diferentes entidades públicas. Por otro lado, vimos, a ver, Chile, nuestro vecino. ¿Qué hizo Chile para poder mejorar su servicio a la ciudadanía? Y encontramos que Chile había habilitado una red multiservicios con más de 2.500 beneficios y servicios públicos, denominado Chile Atiende. Básicamente es como un Mac, pero virtual. Una sola red donde tú puedes encontrar todos los servicios públicos que requieres, ¿ok? Pero de manera virtual y donde también puedes tener acceso directo a la información. Y en Perú, en este caso, también habilitamos nuestra red, es nuestra red de multiservicios. Permítanme, he dejado de compartir la pantalla porque voy a compartir ahora nuestra siguiente pantalla, ¿ok? En este caso no se llama Chile Atiende, ¿no? En este caso de Perú se llama Plataforma del Estado Peruano, más conocido como gov.pe, donde a través de esta red tenemos el acceso a todos los servicios que nosotros requerimos del Estado de manera virtual, ¿ok? Por ejemplo, empezamos por acá. Acá me dice trámites y servicios más visitados. En este caso son los míos, ¿ok? Son los míos, como en los recibos por honorarios, la obtención del CERTI adulto, ¿no? La afiliación al CIS, por ejemplo, y acá podemos ver todo, entidades del Estado peruano. Y esta pregunta que muchas veces nos podemos hacer todos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? Ok, muchas veces nos preguntamos y hasta a veces reclamamos, ¿no? Y decimos, pero ¿qué están haciendo con el dinero, no? Es que el Estado sí nos rinde cuentas de lo que está haciendo, solamente que nosotros no entramos a buscar esto, pero acá tenemos todo. Y miren, hasta la actualización, ¿cuándo lo han actualizado? Hoy día, 13 de mayo, hasta hace unos minutos, a las 8:24, mientras nosotros estábamos iniciando nuestra clase, 8:22, ¿ok? El Estado estaba publicando las actualizaciones al día de hoy, ¿no? Desde el PRONAVI, acá dicen, Premier Adriancén ratifica compromiso con el gobierno peruano, ¿ok? Recuperan vehículos robados en Chiclayo, ¿ok? Todo ello, últimas campañas actualizadas también hasta hoy día, 13 de mayo, ¿ok? Últimas publicaciones, normas, todo ello, y todo eso lo encontramos acá, ¿ok? Queremos de repente acceso a, queremos de repente acceso a rendiciones de cuentas. Acá está. ¿Ok? Ahora, de repente yo digo, ahora, incluso esta página de gov.p ha buscado también ser un ente no solamente de servicios, sino también orientador, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a ver, quiero refrescar un poquito. De repente yo digo, quiero emitir mi recibo por honorarios, ¿ok? Pero no sé qué es un recibo por honorarios, ¿ok? De repente por ahí a mí se me ocurre eso. Digo, quiero emitir mi recibo por honorarios, pero no sé ni cómo ni por dónde empezar. Muy bien, acá está el servicio. Agarro y miren, sigo dentro de la página gov.pe, pero esta página también nos da un servicio orientador en los que nos dice, si eres un trabajador independiente, tal, recuerda consideraciones que tienes que tomar en cuenta, tus requisitos antes de iniciar, o sea, te da toda una orientación previa antes de que tú empieces con tu servicio. Orientación que en este caso, como estás en atención virtual, te la dan en atención virtual. Pero si tú solicitaras eso en atención presencial, lo mismo que dice acá, tiene que darte el servidor público. ¿Ok? Entonces, esa fue una de las formas que encontraron para poder solucionar
los problemas que estábamos presentando. ¿Ok? Ahora, ya vamos a culminar este. Esta parte es un poquito pesadita, ¿ok? Porque necesitamos saber esto como antecedente. Es un poquito cansadita, pero solamente es sí o sí necesitamos saber esto como antecedente para poder seguir trabajando en el curso. ¿Ok? Entonces, junto con todas estas mejoras que el Estado empezó a hacer, es que nacen las normas técnicas para la gestión de calidad de servicios. Junto con ellos empiezan a partir nuestras normas técnicas. En este caso, la norma técnica del 01 del 2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que nos habla de la resolución de la Secretaría de la Gestión Pública, básicamente es la implementación de un programa de mejora de atención al ciudadano, orientada a quién, a todos. ¿Ok? Esta está orientada a todas las entidades públicas. Pero esta orientación estaba puesta por tramos, ¿ok? ¿Cuáles iban a ser esa norma técnica? Acá justo la tenemos, ¿ok? Nuestra norma técnica nos habla de que son políticas nacionales de modernización del Estado que buscan mejorar la calidad de servicios, ¿ok? ¿A través de qué? A través de implementar tratos profesionales, información oportuna, tiempo de provisión, resultados, accesibilidad y confianza. Y todo esto se iba a aplicar al Estado por tramos. ¿Quiénes estaban en el tramo? En 4 tramos. Tramo 1, ministerios y organismos públicos. Tramo 2, gobiernos regionales, locales, es salud, programas y proyectos. Tramo 3, gobiernos locales de tipo B y C, Poder Judicial y Poder Legislativo. Y tramo 4, gobiernos locales de y las universidades. ¿Ok? O sea, es decir, todas las entidades públicas iban a estar sometidas a esta aplicación de la norma técnica, pero se iban a hacer en diferentes etapas, ¿no? Es decir, todos los tramos iban a pasar por talleres de sensibilización y capacitación, por inicios de plazo de implementación de normas técnicas, iban a tener diferente duración dependiendo de la cantidad de entidades, dependiendo de la cantidad de entidades a las cuales se iban a aplicar, ¿ok? Y para eso vemos, ¿no? Primero, el tramo 1 iba a estar arrancando desde la sensibilización entre abril y mayo del 2019 e iba a durar 18 meses, es decir, a 1 año y medio casi. ¿Ok? Para la culminación de ese tramo 1 ya estábamos arrancando con el tramo 2, que era que iniciaba en abril del 2021 con una duración de 1 año. El tramo 3, que arrancaba con abril y mayo del 2022 en la duración de 1 año, y el tramo 4, que iniciaba el año pasado, en abril y mayo del 2023, con la duración de 12 meses. Es decir, exactamente ahora ya hubiésemos estado culminando con el tramo 4 y hubiésemos visto para hoy en día, para mayo del 2024, una mejora gigante, gigante en la gestión pública. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hagamos memoria un poquito con las fechas, ¿ok? Empecemos. En, en, Vamos a hablar directamente de Perú, ¿ok? En el año 2019, nosotros arrancamos con constantes crisis, ¿ok? Empezamos. 2018 renunció el presidente Kuczynski, entró el presidente Vizcarra. Para el 2019 disolvió el Congreso, ¿ok? Ahora, no estamos haciendo apología política, nada. Solamente queremos explicar cómo estos constantes cambios de gobiernos que hemos tenido han afectado, porque no es simplemente que se van los ministros, se va el Congreso, se va el presidente y todo sigue en marcha, sino que estos planes se truncan. Y acá empezamos con el primer truncamiento. 2019, disolución del Congreso, se truncó este plan. No sería que se canceló, no, simplemente se truncó. A eso, 2020, la intención de empezar a implementarlo, COVID. Cayó una pandemia que duró hasta el año 2022 más o menos, ¿ok? Entró una pandemia que nos detuvo todo tipo de taller porque ya la priorización era otra, la priorización era seguridad y salud, ¿ok? Después agarramos y ¿qué pasa?
sale la vacancia para el presidente Vizcarra. Entre el presidente Merino empiezan también las manifestaciones, renuncia el presidente Merino, entre el presidente Sagasti, está un tiempo, convoca elecciones, entre el presidente Castillo, vacancia del presidente Castillo, entra la presidenta Dina Boluarte, empezaron las manifestaciones también, es decir, constantes cambios de mandatarios, de gobiernos, constantes crisis políticas, constantes crisis civiles, lo cual a esta norma técnica la mandó como baja prioridad, ya que habían otros temas de alta prioridad, lo que ha ocasionado que durante mucho tiempo esta norma técnica haya sido aplazada. Acá está. Actualmente, ¿cuál es el avance de la implementación de la norma técnica para ahora, mayo 2024? Estamos culminando el tramo 1 ya para recién iniciar con el tramo 2. Es decir, hubo postergaciones, hubo diferentes postergaciones, pero lo importante es que nuestra norma técnica ya está avanzando para poder mejorar la atención a nuestros ciudadanos, ¿ok? Vamos a ver por acá. ¿Y cuál es la finalidad que tiene cuál es la finalidad que tiene esta nueva norma técnica que estamos implementando? Uno, crear un Estado abierto, transparente y accesible para todos los ciudadanos, unitario y descentralizado, ¿ok? Que el beneficio sea para todos, no solamente centralizado a algunas partes, sino para todos, orientado al ciudadano, es lo que se está buscando, es el principal objetivo. Un Estado que sea de los ciudadanos y para los ciudadanos, que sea eficiente desde la optimización de sus recursos, es decir, uso racional de los recursos, ¿ok? Menores costos posibles y siempre asegurar estándares de calidad y un Estado inclusivo, que es de todos, ¿sí? Para todos. Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Como les mencioné, hoy día hemos hecho todo. Primero hemos hecho una etapa general de lo que es atención al cliente, la importancia, y hemos hablado un poquito sobre los antecedentes que tenemos que conocer para las entidades, para la atención al público de las entidades públicas, ¿ok? En nuestra siguiente sesión nos vamos a enfocar mucho más en lo que va a ser el sector privado. Quedo muy agradecida con todos ustedes, estimados, por su participación, también por haber iniciado este curso, y conmigo va a ser hasta nuestra siguiente sesión el día miércoles. Estimada coordinadora, muchas gracias por su coordinación y su apoyo de siempre. La sala es toda suya. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted por la excelente clase, como siempre. Ya nos estamos reencontrando.